Verás, entonces ahora vamos a ver fracciones. Para las fracciones debemos de conocer bien las amplificaciones y las simplificaciones. ¿Qué es una amplificación? Simplemente es aumentar el valor de una cosa. Cuando amplificamos el volumen, aumentamos los decibeles nada más. ¿Sí? Tanto para amplificar como para simplificar debemos de conocer bien las reglas de divisibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es amplificar? Por ejemplo, si yo coloco cualquier fracción, por ejemplo, una sencilla, un medio. Un medio nosotros la podemos expresar, por ejemplo, como 3/6, como 15/30. ¿Por qué? Porque la razón es la misma. Un medio es 0,5. 3/6 es 0,5 o un medio mismo. Son fracciones equivalentes entre ellas. ¿Sí? Por otra parte, cuando nosotros simplificamos, ese proceso lo hacemos al final, ¿no? De cada operación. Lo podemos hacer hasta el momento que ya no tengamos con qué valor simplificar. Por ejemplo, 10/4 puede simplificarse solo hasta los 5 medios. ¿Sí? Entonces, repasemos algunas reglas de divisibilidad. Por ejemplo, la que usamos muy frecuentemente es la del 2. La del 2 sabemos que siempre si termina en un número par, vamos a tener que es divisible para 2. ¿Cuándo vamos a tener que es divisible para 3? Cuando es múltiplo de 3 o la suma de sus valores es múltiplo de 3. Un ejemplo, 2145. ¿Cómo sabemos si es múltiplo de 3? Simplemente vamos sumando y viendo si es que me da un múltiplo de 3 la suma de estos factores. Por ejemplo, 2 más 1, 3, 3 y 4, 7, 7 y 5, 12. Fíjate que a pesar de que me da 12, yo también le puedo seguir sumando acá. Por ejemplo, 1 y 2 me da 3. Entonces, ¿3 es múltiplo de 3? Sí, porque es el mismo valor. Entonces, sí, es múltiplo de 3. Ya. Para ver si un número es divisible para 4, solo nos fijamos en los dos últimos valores. Por ejemplo, 2348. No es necesario de analizar los dos primeros, sino solo los dos últimos. Entonces, ¿cuál es la regla de que este número sea divisible para 4? ¿Sí? Entonces, divisible para 4, sí, porque 4 por 12 es 48. Entonces, sí es divisible para 4. ¿Qué pasa con el 1008? ¿Es divisible para 4? Sí, no, porque tomo los dos últimos y 8 es múltiplo de 4. Muy bien. La del 5 creo que si la manejamos muy bien, si termina en 0 o en 5, el número es divisible para 5. Ya. Para 6, necesariamente, primero tiene que cumplir dos condiciones, de que sea par y que sea divisible para 3. Por ejemplo, se me ocurre mm, el 2136, 2 más 1, 3, 3 más 3, 6 y 6 más 6, 12. Entonces 12 ya habíamos visto es múltiplo de 3, sí, y termina en par, entonces este debería de ser múltiplo de 6. ¿Cómo comprobamos? Veamos en la calculadora y dividamos 2136 para 6. Y sí, nos da 356. Entonces, dos condiciones para el 6. Para el 9 es similar a la del 3, sin embargo, aquí la divisibilidad, o sea, perdón, el múltiplo debe de ser un múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, démosle aquí con 4. Ya, este valor. Entonces, sumemos, ¿no? 8 y 3, 11, 11 y 5, 16, 16 y 7, 23, 23 y 4, 27.
Entonces, 27 es un múltiplo de 3. Sí, no, porque de hecho, si tú sumas estos dos, 2 más 3, perdón, 2 más 7 te da igual a 9. Por lo tanto, es múltiplo de 9. ¿Ya? ¿Y cuándo es múltiplo de 10? Si tenemos divisibles para 10. Si termina el valor en cero. De aquí tenemos otros tipos de divisibilidades. Por ejemplo, cuando un número es divisible para 25, entonces si es múltiplo de 25. Y así con cualquier valor que sea superior a 10. Ya, entonces aquí, bueno, vamos a practicar un poco lo que es las fracciones, ¿no? Ya. ¿Qué me dice? Pepe pinta un tercio de una reja y Claudia pinta la mitad de lo que queda. ¿Qué fracción de la reja queda sin pintar? Entonces, primero pinta un tercio. Sí, recordemos que aquí es un tercio, un tercio, un tercio. ¿Sí? La unidad la hemos dividido en tres, ¿no? Por eso es tres veces un tercio. Dice luego que Claudia pinta la mitad de lo que quedaba. Si pinta la mitad de lo que quedaba, es decir, de estas dos partes, solo va a pintar otro tercio. Entonces, ¿qué fracción le va a quedar? Le va a quedar justamente el un tercio. Ya, perfecto. En un curso, las tres sextas partes son mujeres y existen 60 estudiantes. ¿Cuántas mujeres hay en el curso? Ya, listo. Entonces, directamente de la fracción multiplicamos por la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente simplificamos. Sexta 1, sexta 10, 10 por 3, 30. Entonces, de hecho, hasta ya con el método de utilización de respuestas no era necesario ni siquiera resolver. Porque fíjate, si es una fracción, necesariamente tiene que ser inferior al valor de 60. Entonces, aquí me dan puras respuestas mayores o iguales a 60. Dice, un depósito parcialmente lleno contiene 180 litros de agua. Entonces tenemos aquí nuestro depósito y dice que esto tiene 180 litros de agua. Si este volumen corresponde a los 2/5 de la capacidad del depósito, o sea, esto es 2/5. ¿Cuántos litros de agua deben agregar para volver a llenar? Entonces nos están preguntando a nosotros por esta fracción. Para llegar a la unidad nos haría falta 3/5, porque al sumarlos nos da 5/5, se eliminan y me da nuevamente la unidad, que es el total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dos opciones. Primero, con estos dos valores de la fracción y del total podemos sacar la cantidad con la que se llenaría el depósito completamente. Por ejemplo, 2/5 de X representan los 180 litros. Hacemos un pequeño despeje, 5 por 180 sobre 2. Sacamos mitad, me da 90 y esto me da 450. Entonces no me piden el total, ojo, me piden los 3/5. Entonces 3/5 de X es igual ¿a cuánto? Reemplacemos. Quinta 1, quinta 90, me da 270 litros. Ya. Esa es una opción. La segunda opción sería hacerlo de un método ya completamente directo. ¿Sí? Entonces, aquí sería lo mismo, ¿no? Lo que tengo igual a 180, pero al momento de tú despejarle, lo puedes multiplicar por la fracción que te piden, que en este caso son los 3/5. Entonces, ¿es más cómodo? Sí, porque te puede permitir simplificar de forma directa. Pero al fin y al cabo, al final, tú eliges, ¿no? ¿Quieres hacerlo en orden?
calculas la X y luego la fracción, o directamente de la condición le multiplicas para poder simplificarla. No hay lío. Ahí ya depende cómo te acomodes. Dice, las 2/7 partes del curso son hombres. Si hay 10 hombres, ¿cuántas personas hay en el curso? Ya. Como me piden el total, aquí solo conviene hallar el X. Sabemos que los 2/7 de X es igual a 10. Hacemos un pequeño despeje. Mitad 1, mitad 5. 5 por 7, 35. Entonces, sacamos el valor. Si están motivacionales estos primeros, no hay ningún lío. Vamos al sexto. Me dice, en un curso, las 3/5 partes de los estudiantes se retiran y quedan 40 personas. ¿Cuántas personas habían en total? Ya, ojo, ¿no? Si se retiran los 3/5, ¿cuánto me va a quedar? Siempre a la unidad, ¿no? O al 100%. En este caso me quedan 2/5. Y eso es lo que me dan de dato, que son 40. Es decir, los 2/5 del total van a representar las 40 personas. Entonces, tendríamos de esta manera, mitad 1, mitad 20. 20 por 5, 100. Dice que de una torta, Hernán se come la mitad. Entonces, Hernán se come la mitad. Juan, la tercera parte. Ojo que no te dice del resto, te dice solo que se come la tercera parte. Entonces, si dividiéramos esta torta, ¿sí? La tercera parte constituiría este pedacito de acá. Sí, lo blanco es lo que me queda aún. Y luego dice que Jorge se come la sexta parte. Entonces, si tengo ya la tercera parte, a cada parte de estas yo la puedo dividir en la mitad y obtener la sexta parte. Entonces, si se come una sexta parte, se come esta y ya no le quedaría nada. ¿Cómo se plantea de forma analítica? Lo mismo. De una torta, es decir, de uno, Hernán se come la mitad, un medio. Juan la tercera parte, un tercio. Jorge la sexta parte, un sexto. Sacamos mínimo común múltiplo que es 6. 6 por 1, 6. Menos 6 para 2 a 3 por 1, 3. 6 para 3 a 2 por 1, 2. 6 para 6 a 1 por 1, 1. Y 6 menos 3, 3. Menos 2, 1. 1 menos 1, 0. 0 dividido para cualquier valor diferente de 0 es 0. Por lo tanto, en este caso, no le queda nada.